Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudiamos la licenciatura en Pedagogía. Estamos en la clase de Didáctica 2 por la profesora Perla Georgina López Villagrán. Es una presentación sobre la práctica del diseño del material didáctico. Mi nombre es Juan Carlos López Vega. Estoy acompañado por mi colega Verónica Iliana Yáñez Moreno. Somos del grupo 002 en el equipo 7. Les vamos a presentar nuestros contenidos, lo dividimos en 9 apartados y empezamos por el objetivo, seguido de la etimología. En el tercer escaño está el establecimiento de una situación didáctica. En cuarto, el diseño y desarrollo de material didáctico. En quinto, el material didáctico como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. En sexto, la adecuación del material a los fines de la enseñanza. En séptimo, la evaluación del material didáctico. En octavo, la conclusión. Y en noveno, las referencias. Bueno, nuestro objetivo es que los estudiantes de la carrera de pedagogía en cuarto semestre de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM identificarán en qué consiste la práctica de diseño y cuáles son sus componentes. Nuestra población va dirigida a los docentes, estudiantes, autoridades educativas, padres de familia y todo aquel que desee saber sobre el material didáctico. Nuestra etimología la dividimos en dos partes, que la primera es praxis, proviene del griego, que es práctica y significa hacer, llevar a cabo. La segunda es el diseño, proviene del italiano y significa dibujar, marcar, trazar u ordenar. Como primer punto tenemos el establecimiento de una situación didáctica que, como nos dice Muñoz en el texto de elaboración de material didáctico, es toda aquella circunstancia en la cual existe el propósito de establecer una relación de aprendizaje y enseñanza. Y está compuesta por estos puntos. Primero se necesita un docente, un estudiante, un contenido, el medio material y enseñar. Sobre todo establecer pues la situación, ¿no? Este autor nos dice que la situación didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Él fue un profesor que nos dio la teoría de las situaciones didácticas, se basó en matemáticas, pero nos dio varias situaciones que podemos poner en la didáctica. Sobre todo nos quiere decir que aquí el docente debe llevar a cabo un proceso para plantear una situación. Depende del contexto de cada estudiante y esta situación se debe asimilar lo más posible a la realidad para que llame la atención del estudiante y ahí pueda poner en práctica sus conocimientos adquiridos previamente y pues poder tener este criterio y validación de la situación. Tenemos tres tipos de situaciones. La primera es la situación-acción, donde el estudiante trabaja individualmente y pone en práctica sus conocimientos. Esta situación, pues, es la que estamos más acostumbrados a trabajar, la tradicional, vaya. Y tenemos la situación de formulación. En esta consiste en el trabajo en equipo, se requiere la comunicación, experiencia y participación. Sobre todo, como nos llevan diciendo en la carrera, que tenemos que aprender a trabajar en equipo porque no siempre vamos a estar con personas que nos caigan bien o que concordemos en todas las ideas. Entonces es para poner en práctica, pues como nos dice, nuestra comunicación. Por ejemplo, estamos viendo en nuestra clase didáctica 2 haciendo el ABP, que es una situación de una institución desde cero, y aquí vamos a poner en práctica todo lo aprendido anteriormente. Y como tercera situación tenemos la situación de validación, donde un mediador, o sea, el profesor, se discute con la otra persona, la del equipo, para el trabajo. Y tenemos aquí, por ejemplo, un representante del equipo que habla con el profesor y el profesor dice que está bien, que está mal, que debemos mejorar. Para poder avanzar con el diseño del material didáctico debemos de entender qué es. Y retomando la idea del autor Alberto Medialdea, podemos decir que son
los medios materiales que intervienen y facilitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Para entender mejor, la RAE nos dice que la enseñanza son estos conocimientos, estas ideas que pues, se pueden transmitir, y el aprendizaje es el conocimiento que cada individuo construye, que por ejemplo puede ser algún arte, oficio u otra cosa. Al momento que decimos que diseñamos algo, lo hacemos con el fin de satisfacer alguna necesidad educativa. Claro, estos materiales didácticos los podemos crear, o más bien se adecúan para la comprensión de un concepto de un contenido de estudio, pero esto a su vez tiene varios grados de profundidad, que el más simple de todos es el superficial. Se puede avanzar al intermedio y a lo más especializado, pero por ejemplo el superficial abarca más lo que son los datos, las fechas, las ubicaciones, es de carácter más informativo, vaya. Y un ejemplo de un material didáctico puede ser un mapa, también los diccionarios o enciclopedias. La siguiente, por favor. Para el diseño y el desarrollo de material didáctico debemos de tener tres cuestiones fundamentales, que son el qué, a quién y para qué. El qué nos referimos a los contenidos, el quién es para los usuarios del material y el para qué son los objetivos a alcanzar. Para estas tres cuestiones debemos de ocupar recursos metodológicos, que por ejemplo mi colega antes lo mencionaba. El ABP es nuestro aprendizaje basado en proyectos, pero también existe el aprendizaje cooperativo o también el aprendizaje basado en pensamiento. Con el primero, antes mencionado, el aprendizaje basado en proyectos eh, se ocupa para que podamos entender que existe una respuesta a problemas de la vida real. Por ejemplo, esta cuestión de las necesidades educativas, estas problemáticas sociales por atender. Al momento que creamos un material didáctico, debemos de tener en cuenta su eficiencia, la presencia de una buena asimilación y también el material de acuerdo con el grado educativo. No va a ser lo mismo que le presentemos un material para estudiantes de nivel superior a estudiantes de nivel básico en primaria. No hay una buena asimilación ni tampoco una buena eficiencia. La siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta que estos materiales son utilizados en todos los niveles de enseñanza y que también son indispensables para el desarrollo de un buen estudiante. Retomando las ideas de Carmen Espinosa, lo subdividimos en 6 apartados, en los cuales ocupamos establecer las necesidades educativas que vamos a atender, los objetivos, las fundamentaciones teóricas, las estrategias de aprendizaje, la creación del material y un título para el material. Debemos de tener claras las necesidades educativas, o sea, que por ejemplo en la primaria es fácil, ¿no? Lo podemos identificar como el aprender a leer, el aprender a escribir, a contar y a sumar. En la secundaria ya incrementa el nivel y pueden ser redacciones, problemas matemáticos, pero todo depende de la organización curricular. Ya sea el grado de enseñanza va aumentando la complejidad de estos. En los objetivos, prácticamente son los fines que queremos alcanzar, pero debemos de establecer si son a corto o mediano plazo. Y también debemos de ponerles una fecha límite y que estos también sean objetivos, sean realistas y alcanzables. No vamos a intentar que un estudiante de secundaria pueda entender lo que un estudiante en un posgrado. No es esta coherencia que tenemos con el material. También debemos de ocupar una fundamentación teórica, que es prácticamente en todos nuestros trabajos el sostén para poder realizarlos. Son todas aquellas investigaciones, toda aquella información recopilada por investigadores previamente antes realizada, perdóneme por la redundancia, pero podemos ocupar estos autores con conceptos prácticamente, como lo sería Piaget con el desarrollo cognitivo. También ocupamos las estrategias de aprendizaje con estos materiales didácticos, los cuales podemos ocuparlos en juegos,
en experimentos, en debates, en descripciones, en fin, muchas. Pasamos a la creación del material y por último el título, que este se debe de identificar en pocas palabras. La siguiente, por favor. Vienen características fáciles de conceptualizar, ya que son cortas, y los materiales didácticos deben de ser fáciles de ocupar, pueden ser de uso individual o colectivo, que participen más de dos personas. También existe esta adaptación a los diversos contextos, porque no va a ser igual crear un material didáctico para estudiantes de tercero de secundaria en la Ciudad de México a un estudiante en tercero de secundaria en una comunidad rural o indígena. Debemos de aprender a adecuar estos materiales para una mejor comprensión y satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes. Proporcionan información, podemos crear con estos materiales una motivación eh, a seguir estudiando, una mayor motivación a seguir aprendiendo, se adecuan a la capacidad de cada alumno, estimulan el desarrollo con estrategias y con habilidades y guían el aprendizaje de los alumnos. La siguiente, por favor. Retomando un poco lo que María Montessori nos dice, es que en cada material didáctico se le debe de poner un especial empeño, deben de ser cuidadosamente diseñados y claro, deben de ser atractivos y sencillos para que el estudiante, para que el individuo no se aburra ni se sienta frustrado con estos. Nos explica que siempre debemos de partir de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Con De Crowley tomamos tres ideas principales. La primera podría ser, o es más bien, los materiales palpables. ¿A qué nos referimos con esto? Son la percepción de nuestros sentidos. Son fáciles de identificar. Muchas veces nos ha tocado ver estos libros interactivos para individuos que están comenzando con el desarrollo de sus sentidos, en los cuales viene, por ejemplo, una parte rugosa, una parte suave, una parte con tejidos, una parte con un espejo. Son estas, ¿cómo les diré? Son para identificar nuestros sentidos, para poder desarrollarlos con nuestro proceso educativo. Eh, los materiales abstractos con recuerdos nos referimos a lo que vemos a través de imágenes, de textos, son como ideas más generales. Y en la tercera, que son las manifestaciones del pensamiento, nos referimos más como a este tipo de conclusiones que tenemos con analogías o semejanzas, o lo que podemos comparar con elementos distintos. La siguiente, por favor. Nos parece importante puntualizar el papel del docente, ya que son la guía que los estudiantes eh, ocupan para su proceso de aprendizaje. Igual el docente puede crear un aprendizaje significativo en el estudiante si cautiva a este mismo, a este individuo. Y pues ahí les dejamos ahí tantito las fotos para que las vean. La siguiente, por favor. Hemos retomado cuatro puntos principales en los estilos de aprendizaje, que son el visual, el auditivo, el verbal y el kinestésico. Dentro del visual es un poco de lo que más los estudiantes aprendemos con mayor facilidad, que son como ocupamos imágenes, dibujos y esquemas. Por ejemplo, nuestra presentación se está basando más en lo visual y en lo auditivo, ya que cada imagen representa algo diferente. En lo auditivo está, por ejemplo, la música, las lecturas en voz alta y las discusiones. Siempre
después de un trabajo es bueno dar retroalimentación, ya que podemos hacer discusión y así puede crear un aprendizaje significativo más allá de lo común. En el verbal está el escribir apuntes, el tomar notas. En el kinestésico son estas tareas manuales, que por ejemplo podríamos decir que son los experimentos. La siguiente, por favor. En la adecuación del material a los fines de la enseñanza, tomamos un poco lo que dice Luis Ochoa, la adecuación que podemos lograr con los materiales a las diferentes circunstancias y contextos que se nos presenten. Claro, la adecuación no solo entra en los objetivos, los contenidos, este nivel de desarrollo que se espera o las características del estudiante. Influye mucho el aspecto intelectual y el aspecto mecánico. El intelectual consiste en la organización y estructura didáctica pedagógica del mensaje o contenido a transmitir. Y en el aspecto mecánico es el equipo para materializar el mensaje. Y este a su vez incluye otro punto en el cual nosotros debemos de ser capaces de poder transmitir o generar el contenido que esperamos que el estudiante asimile, ya que muchas veces eh, en los materiales didácticos existe una variable que es el error, en el cual el estudiante no asimila el contenido a través de este material de forma adecuada. También incluimos la información verbal o conocimientos, las habilidades intelectuales, las estrategias cognoscitivistas, cognoscitivas, perdón, las actitudes y las destrezas motoras. En la información verbal o de conocimiento es más estos datos adquiridos en forma de generalización. Como lo mencionaba antes, ¿no? Esto es superficial. Las habilidades intelectuales manejan más el ambiente que rodea al estudiante, más como de manera simbólica. Un ejemplo fácil sería en el que un estudiante puede redactar sus frases u oraciones por sí solo. Las estrategias cognoscitivas son aquellas habilidades de autogestión, ¿cómo les diré? Tienen un resultado o se dirigen más a los procesos de aprender o de pensar de cada individuo. Eso lo desarrolla cada persona. Las actitudes son como lo mencionado como lo afectivo, un dominio afectivo que tenemos. Son las disposiciones que tenemos aprendidas que modifican nuestra conducta y con los materiales didácticos podemos hacer que se modifiquen para bien. Y las destrezas motoras son estas actividades físicas, generalmente son físicas deportivas, por ejemplo, lo que son juegos con activación física, pero también se tienen los conocimientos por personas más especializadas, que por ejemplo se llevan a cabo por un odontólogo con sus herramientas de trabajo, o puede ser también en la arquitectura. Más que nada es este manejo de herramientas o de instrumentos. La siguiente, por favor. Y bueno, por último punto, pero no menos importante, ¿verdad? Está la evaluación del material didáctico, que retomando a Muñoz en el texto de elaboración de material didáctico, nos dice que es un proceso sistemático presente a lo largo de todo el transcurso de conocimiento, retroalimenta en forma permanente al maestro sobre su quehacer docente y le permite continuar de acuerdo con lo planeado. En esta situación, pues es importante ver una autocrítica de manera correcta para el momento de evaluar nuestro material que nosotros como profesores diseñamos. Y esto tiene que ser sincero y tiene que ser bien hecho porque es importante que a los alumnos se les dé un material de calidad. Obviamente no les vamos a dar como cualquier cosa mal hecha, sino cómo van a aprender, ¿verdad? Y de esta manera, este tipo de recursos proporciona experiencias ante la educación de los demás y debemos considerar darles un, pues como ya le dije, un material de calidad, tomando en cuenta como el contenido.
los tipos de aprendizaje, la motivación, adaptación, sobre todo accesibilidad, porque recalcando otra vez es de suma importancia el contexto de la situación didáctica. Entonces, pues como decía, no podemos dar en una zona rural unas computadoras, ¿no? Material que sea visto por computadoras porque pues no hay alcance de conexión de internet y esas cosas. Por ejemplo, para los psicólogos, evaluar es sobre si el lenguaje que están utilizando es adecuado para su sesión, de contenido, si es actual, un contenido actual o es vigente. En lo pedagógico, como decía María Montessori, si es de lo fácil, va de lo fácil a lo difícil y tiene que ser gradual. Los técnicos, la cantidad de material, audiovisuales, que si son la bibliografía correcta, la ortografía, el audio, este, y el material sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si las hojas son de buen material, de buena calidad, si está impreso con una tinta que se vea bien, las imágenes, porque muchas veces nos toca ver materiales donde se imprimen y la imagen no se ve y nosotros tenemos que hacer, nosotros como estudiantes tenemos que hacer un trabajo dependiendo de esa imagen y le decimos al profesor, como, oiga, profesor, es que esto no se ve y el profesor, no, pues sí se ve. No, ahí ya está rompiendo con este punto de evaluación de material, el profesor tiene 0. Y bueno, como último, nuestra conclusión dice que a lo largo de la exposición pudimos observar que el material didáctico es más complejo de lo que suena, ya que tiene muchos puntos y lleva una serie de procesos que se necesitan de mucha atención para llevar a cabo el proceso de práctica de diseño de material correcto. Es de suma importancia revisar cada uno de nuestros puntos. Hay, como lo dice la evaluación, ir desde cero, revisar parte por parte, así aunque sea tardado, pero eso depende mucho de nuestra práctica como profesores y de la técnica que tenemos. La práctica siempre va a ser importante en cualquier situación y con una correcta metodología. Es una de las mejores estrategias para transmitir conocimientos. Y bueno, o sea, recalcando, es de suma importancia siempre ver el contexto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí hay algunas referencias. Esperamos que les haya gustado y les haya sido de utilidad.